Ángela Elena Olazarán, originaria de Papantla, Veracruz, nacida en 2006, es hoy uno de los rostros más representativos del talento joven en México. Estudiante de ingeniería y promotora de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, su nombre dio la vuelta al mundo en 2024, cuando obtuvo el Global Student Prize, reconocimiento que la colocó como la mejor estudiante del mundo. Hija de docentes y la menor de 2 hermanos, Ángela creció en un entorno donde el aprendizaje no era una obligación, sino una práctica cotidiana. Desde muy temprana edad observó el trabajo académico en casa, pero fue a los 13 años cuando dio un giro decisivo. Comenzó a armar robots y a aprender lenguajes de programación. Ese interés la llevó a ingresar al CONALEP en Papantla, donde se integró al Club de Robótica y Programación. Desde ahí su talento no tardó en hacerse visible. Participó en competencias internacionales, obtuvo primeros lugares en mundiales de robótica y acumuló reconocimientos como la medalla de plata en la Olimpiada Estatal de Informática y el nombramiento como estudiante embajadora de plataformas tecnológicas educativas en México. Hoy, Ángela estudia Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales, respaldada por becas de excelencia que ha mantenido desde su formación básica. Pero más allá de su desempeño académico, su impacto está en otro nivel. Se ha convertido en una promotora activa de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entre jóvenes, especialmente mujeres. Ángela Olazarán no solo representa un caso excepcional, sino una señal clara de lo que puede ocurrir cuando el talento encuentra dirección, disciplina y oportunidad. Su historia no es solo de logros, es de proyección. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Llegamos Todas. Hoy nos acompaña la mejor estudiante del mundo y es mexicana, Ángela Olazarán. Gracias por estar con nosotros, Ángela. Muchas gracias, Kim, por la invitación. Al contrario, cuéntanos de qué se trata esto de la mejor estudiante del mundo, que por cierto nos trajo su premio, que aquí está, ahí lo pueden ver. ¿Qué es esto? En 2024 postuló a una convocatoria global que se llama Global Student Prize. Este es un premio a nivel global en donde la Fundación Barkey y Check buscan a un estudiante excepcional que haya realizado algún cambio dentro y fuera de su comunidad estudiantil, social, etc. Ya llevan más de 10 años entregando premios al mejor docente, 5 al mejor estudiante y este año a las mejores escuelas. Fueron 11,000 estudiantes de 176 países en 2024 que postularon y ya de los últimos finalistas fueron de países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Malasia y Turquía y aquí México. ¿Y cómo ganas? ¿Por qué ganas? ¿Cómo lo califican? Ellos buscan primero la historia de vida del estudiante, cuáles han sido sus logros académicos, cuáles han sido las adversidades que ha tenido que superar y cómo ha generado un cambio dentro y fuera del aula, así como iniciativas sociales que impulsen en el sector social alguna solución a algún problema. Entonces, a todos los finalistas nos colocan una etiqueta como agentes de cambio en algún sector, ya sea educación, salud, impacto social, cultura, etc. Entonces, a mí me colocaron la etiqueta de agente de cambio en la educación, porque siempre me ha gustado la educación en ciencia y tecnología. Por medio de un club de robótica que tenemos en Papantla, que es donde soy originaria, pues hemos desarrollado varias iniciativas, como talleres gratuitos, conferencias, espacios en donde otros jóvenes también puedan aprovechar estas oportunidades educativas y también proyectos tecnológicos con impacto social. Entonces, el conjunto de todas esas iniciativas fue que me hizo ganadora del premio. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿Cuál es esta historia de vida? Tengo 19 años. Soy originaria de Papantla del Arte, en Veracruz. Es la ciudad que perfuma el mundo por su producción de vainilla, los voladores de Papantla. Y actualmente pues soy estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa. También soy egresada del CONALEP de Papantla, egresada de la carrera de Informática. Recuerdo que cuando tenía, creo que 7 años, mi mamá daba talleres de verano. Ambos de mis padres son docentes, entonces siempre la educación estuvo ahí en casa. Cuando terminaban los cursos de verano, a mí me encantaba
pues en esas sillas, en esas mesas, colocar a mis peluches y hacer como que les daba clases, revisar sus exámenes y reprobarlos a todos, porque ellos sí no eran buenos estudiantes. Entonces, a mí me di cuenta que enseñar a mí me gustaba mucho. Luego, durante la pandemia de COVID-19, fue un momento en donde pude aprender mucho de mí misma y también me pude descubrir de cierta forma. Gracias al impulso de mi familia fue que empecé a aprender sobre robótica y al inicio no me gustaba. Fue un momento donde les decía a mis papás, es que no me va a servir para nada, nunca lo voy a ocupar. No, bueno. Así fue como empezó. Y al inicio, junto con mi hermano, empezamos a desarrollar estos proyectos. Entonces creo que todo viene desde el núcleo familiar. ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido que enfrentar? Porque no es una cuestión sencilla ser la mejor estudiante del mundo. Correcto. Es un título que sí lleva mucho peso porque después de ser tantos estudiantes postulantes, el poder representar a esas juventudes, las diferentes realidades que atravesamos, pues sí ha sido un trabajo y un compromiso muy bonito realmente. Pero muchas veces nos hablan de esas barreras externas que tenemos que atravesar, pero muy pocas de las que nosotras mismas nos ponemos. Y creo que la falta de confianza y de seguridad ha sido uno de mis mayores problemas. En 2021, en mi primer concurso de robótica, después de haber trabajado pues por más de un mes en un proyecto para un concurso nacional junto con otros compañeros, me acuerdo que regreso a casa y lo primero que les digo a mis papás es que sentía que no me lo merecía, porque no había trabajado lo suficiente o que otros compañeros habían trabajado más que yo. Cuando me empecé a quitar esa mentalidad que tenía y me di cuenta que si esa barrera interna que yo misma me imponía, me la quitaba, podía ser capaz de hacer muchas cosas. ¿Cómo te la quitas? Con el apoyo de mi familia. Tuve mucha confianza en expresarle a ellos y compartirles cuál era mi sentir. Esa inseguridad de no confiar en mis capacidades muchas veces me traicionó. El no querer postular alguna convocatoria, el no arriesgarme a algún concurso, el simple hecho de aprender fue lo que a mí me traicionó. Y afortunadamente mi familia y junto con todo el núcleo del Club de Robótica fue que me apoyaron. Dije, bueno, si otras personas confían tanto en mí, yo también tengo que confiar en mí misma. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a las niñas que nos están viendo, que justamente les falta esa confianza, ese decir yo lo puedo lograr? A veces lo único que necesitamos es a otra persona que nos diga que confía en nosotros. A algún docente, alguna compañera, nuestra propia familia. Y creo que el mensaje va más allá de los jóvenes o de los estudiantes, también a los docentes y a las autoridades. Si tienen a una niña, a un joven que es brillante, que tiene esa chispa, que lo apoyen. A veces solamente necesitamos ese refugio de una persona que nos diga que vale la pena aprender eso o que vale la pena nuestro sueño. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Estamos en Llegamos Todas. El papel de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología no es solo una cuestión de equidad, es un tema estratégico para el desarrollo global. Y los datos actuales lo dejan claro. 1. A nivel mundial, solo el 35% de quienes se gradúan en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, una cifra prácticamente estancada en la última década. 2. Aunque las mujeres ya son mayoría en la educación superior, más del 50% del alumnado universitario, su presencia cae en áreas clave. Apenas rondan el 26% en tecnología y en ingeniería. 3. En el mercado laboral la brecha persiste. Las mujeres ocupan alrededor del 28% de los empleos en sectores científicos y tecnológicos. 4. En investigación, el panorama es similar. Solo 1 de cada 3 personas dedicadas a la investigación científica es mujer. 5. Y en los espacios de poder, la desigualdad se profundiza. Menos del 10% de los puestos directivos en áreas científicas y tecnológicas están ocupados por mujeres.
¿Qué significa esto? Que millones de niñas siguen enfrentando barreras estructurales, desde estereotipos hasta falta de acceso a oportunidades. Pero también significa algo más, que el mundo está dejando talento fuera. Incorporar a más mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas no es solo justicia social, es una necesidad económica, tecnológica y de futuro. Está con nosotros Ángela Olazarán, la mejor estudiante del mundo. Vamos a hablar de un tema que es todavía lamentable en México y en el mundo, porque las mujeres seguimos estando subrepresentadas en los temas de tecnología, sistemas, inteligencia artificial. Sigue siendo un área donde los hombres dominan. ¿Por qué? La historia que nos han contado nos la han tratado de cambiar, porque la programación era un trabajo de las mujeres. La parte tecnológica o de software la veían como una tarea mínima y por eso nos la delegaban a nosotras. La parte importante era el construir las máquinas y por eso buscaban a perfiles de ingenieros hombres. Pero ya cuando empezó a cambiar la época y empezó a verse como un prestigio y los sueldos aumentaron, fue que nosotras empezamos en este rezago, en la parte tecnológica y sobre todo hablando desde una ingeniería como son las tecnologías de la información, la programación y la informática, pues es muy importante conocer cuál es nuestra historia detrás. De hecho, la primera persona programadora fue una mujer, fue Ada Lovelace. La primera vez que se descubrió, que se mencionó el término de algoritmo, pues fue por un escrito de ella. Entonces, ¿cuál es la razón que la sociedad o este sistema nos ha querido cambiar la historia y ponernos en una posición mínima? ¿Por qué crees tú? Principalmente porque este sistema está hecho por y para hombres, en donde se benefician a otras personas y a nosotras se nos ve como algo mínimo, como algo rezagado. Y desde nuestra historia de una lucha feminista se ha luchado por estos mismos derechos y afortunadamente muchas de las cosas que podemos hacer ahora libres ha sido por toda esta lucha. Nos han querido minimizar, nos han querido quitar de esos lugares que siempre nos pertenecieron, como es la parte tecnológica. Tú eres muy chiquita, ya llegaste a un mundo que tiene sus retos, por supuesto, pero que ya ha habido un gran avance feminista. ¿Cómo lo ves desde tu edad, desde tu realidad? Desde una realidad joven puedo decir que esos dichos que somos una generación de cristal o muy débil, creo que es totalmente erróneo. Yo siempre veo a los jóvenes que son los primeros que alzan la mano ante las injusticias sociales. Yo siempre los veo en esas protestas, en esas marchas. Son los primeros porque tenemos una mentalidad diferente, en donde no nos dejamos y no nos quedamos inconformes ante las situaciones. Desde esta mentalidad de una mujer joven sí se atraviesan varios retos, porque seguir luchando con estos estereotipos que nos han impuesto, que ya nos damos cuenta que son barreras invisibles, también conocidas como pues un techo de cristal, que tenemos que afrontarlo. Y eso en todos los sectores, no solamente en la tecnológica, también en otros tipos de ciencias, en el sector público, en la economía, en la educación, y sucede en todos lados. ¿Cuáles son las expresiones machistas, por ejemplo, a las que tú te enfrentas a esta edad? Cuando nos dicen, ¿estás segura de estudiar una ingeniería? Es que es muy pesado para ti. Imbéciles. Ese tipo de comentarios, o a lo mejor decir, es que yo nunca he visto que discriminen a una mujer. Eso no pasa. Sigue pasando. Yo creo que si te pones en el lugar de tu hermana, de tu mamá, de tu abuela, te darás cuenta que eso sigue sucediendo. Y el no ser consciente creo que es el peor error que pueden cometer. ¿Cómo ves la generación de hombres de tu edad? Comparado con, tú lo has visto, con los padres, con los tíos, con los abuelos. ¿Sí ves un cambio generacional en el pensamiento? Yo creo que todo viene desde casa. Esa educación,
esa conciencia se hereda, se aprende de la familia, de lo que ven en casa. No puedo ahora sí intervenir en las situaciones que pueden suceder en su casa, pero a lo mejor pueden ver ese tipo de violencia, pueden ser conscientes de por qué no se tiene que tratar así a una mujer, por qué no realizar esos comentarios. Yo siempre les digo, no sean la causa por la que su compañera de al lado dude de sí mismas, que sean quienes las impulsen, quienes crean en ellas, porque si seguimos con esa mentalidad, pues nunca vamos a poder cambiar esta sociedad que tanto queremos y necesitamos de todos y de todas. Al principio del programa hablabas que tu hermano y tú hicieron este club de robótica. ¿A lo largo de la vida viste diferencia de trato entre tu hermano y tú? No solo con tu familia, sino socialmente. Socialmente y dentro de mi familia, afortunadamente, no. Nosotros siempre nos hemos apoyado. Nuestros papás siempre nos han dado las mismas oportunidades. Y de hecho, cuando mencionan a mi hermano, a mí me gusta también decir que él también es destacado en la robótica. Él también tiene su propio camino y sus reconocimientos. Y yo aprendí mucho de él. Y tener ese... ¿Es más grande o más? Sí, 4 años mayor que yo. También estudió ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, todos esos conocimientos, él también me ayudó a que estas barreras yo las pudiera superar. En muchos concursos él me estuvo apoyando, me estuvo enseñando, también mi papá, mi mamá. Pero fuera de eso, claro que existen ciertos comentarios que realizan otras personas en donde no solamente te juzgan o te cuestionan el hecho de ser mujer o de ser joven, sino también de tu origen. ¿Por qué? Porque me acuerdo que vi un comentario. O sea, ¿qué origen? No entiendo. De ser una mujer, sobre todo de un pueblo originario como es Papantla. Me acuerdo de muchos comentarios que llegaban a realizar de cómo es posible que así me lo mencionaban, que una indígena le ganara a otros países. No, ¿cómo es posible? Yo creo que hace falta la educación. No solamente hablamos de las escuelas, hablamos de la educación en la casa, de los valores y de los principios que nos inculcan nuestra familia y cómo nosotros también nos adaptamos a aprender de eso. Y el hacer ese tipo de comentarios creo que refleja mucho de nuestra sociedad. Y habla peor de quien, habla muy mal de quien lo dice, ¿no? Se muestra de cuerpo completo. Correcto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso con Ángela Olazarán, la mejor estudiante del mundo. En el corte estábamos hablando de algo que no doy crédito, así como la discriminación de tu lugar de origen, enfrentar un clasismo absurdo y señalamientos absurdos porque eres egresada de CONALEP. Correcto. Usualmente veían a esta institución como donde iban los estudiantes rezagados o quienes ya no entraban en las mejores preparatorias. Era como ese bulto de niños problema y también por muchos estigmas que se empezaron a imponer en redes sociales por burlas y comentarios. Pero absolutamente absurdo y clasista. Totalmente. De hecho, cuando estuve postulando para el Global Student Prize y que ya llegaba a ser finalista del top 10 y estaban con esta expectativa de si se iba a alcanzar el premio o no, muchos de los comentarios en redes sociales, en las publicaciones, hubo uno que me llamó la atención y que me causó mucha risa, en donde decían que sí era un concurso de embarazadas por el ser egresado de un CONALEP. Me causó mucha risa, honestamente, y también me hizo cuestionarme, o sea, ¿por qué siguen teniendo este tipo de estigmas si estamos dando un realce increíble a las instituciones, sobre todo a la educación pública del país? Porque al ser finalista de un premio de tal magnitud, es decir, algo se está haciendo bien. Claro.
tendríamos que estar orgullosos de eso. Y tienes bases educativas muy buenas, si no, no se logra, ¿no? Afirmativo. O sea, sí es importante lo que tú hayas hecho como autodidacta, pero también las bases que te dan los institutos. Justamente, el ser autodidacta, no quedarnos solamente con lo que aprendemos en la escuela, sino esa duda o esa curiosidad de saber un poco más, aprenderla por fuera. Y eso te ayuda mucho. Ángela, ¿qué le dirías a las niñas, a las chavas que nos ven? Porque de repente uno a esta edad escucha ciertos comentarios que a veces sí te rompen. A los 19 años, ¿cómo haces frente a estos comentarios de racismo, discriminación, toda clase de basura que se encuentra en las redes sociales? Lamentablemente son personas que no conocen lo que uno vive, no conocen su entorno ni los problemas que ha tenido que atravesar. Y lo manejo de una forma en la que pienso que solamente mi familia y yo sabemos realmente por lo que atravesamos. Y que esos comentarios realmente no tienen ningún peso en nosotros. Creo que a todas esas niñas yo les pudiera decir que realmente encuentren una red de apoyo en donde puedan sentirse seguras. Y lo digo sobre todo en las áreas de ingeniería, que con esas amigas de su salón, de su carrera, se unan, porque también hay que quitarnos mucho ese pensamiento que nos han querido poner, que somos enemigas, o que somos competencia. Yo creo que somos compañeras, que somos aliadas y que somos hermanas, y somos las únicas que nos vamos a entender entre nosotras los retos que nos enfrentamos. Entonces busquen esa ayuda y sepan pedir ayuda. ¿Cómo ves el país? Por ejemplo, en los últimos años pues tenemos gabinetes paritarios, finalmente, igual cantidad de hombres y mujeres en la representación pública, legislativa, pero en la iniciativa privada seguimos retrasados porque la cúpula de decisiones está en manos de los hombres. ¿Qué retos encuentras tú en el país para de verdad llegar a una igualdad sustantiva? Como lo mencionaba, todo viene desde un sistema patriarcal. Y el hecho que después de tantos años de lucha de mujeres que pues vinieron antes que nosotras, se han podido hacer grandes avances en el sector público, en los temas educativos, ya hay mayor representación. Pero también hay que darnos cuenta que no todo está solucionado. Siguen existiendo muchos problemas, sobre todo como lo mencionas, en el sector privado, en donde creo que muchas de ustedes se han de enfrentar a este techo de cristal cuando quieren aspirar a un mejor puesto. O cuando te das cuenta que un hombre cobra más que tú por hacer lo mismo. Hay una brecha salarial de cada 100 pesos que gana un hombre, 82 una mujer. O sea, un 20% menos. Existe una brecha salarial. ¿Por ningún motivo? Más que ser mujer. Nada más que por ser mujer. Y en lugar de ver por las capacidades, por a lo mejor el currículum, los cursos, cómo te has preparado, pero destinarlo a una cuestión de género, yo creo que eso se tuvo que haber quedado en siglos pasados. Ahorita estando en 2026, eso ya no tendría que suceder. Y no existe ningún país que lo haya logrado al 100%, ni siquiera Suecia, que es tan avanzado en la materia. Y ahí es cuando te das cuenta que no solamente es un problema que vemos en México. En los países más avanzados sigue sucediendo. O vemos legislaciones que han ido en retroceso, como en Estados Unidos, donde se han ido perdiendo derechos, como el derecho al aborto, a la salud reproductiva de las mujeres. Por eso importa tanto la representación femenina, porque un hombre no ve con los mismos ojos el por qué luchamos tanto en el tema del aborto. Hasta que les toca vivirlo con una persona cercana es cuando son conscientes. O en temas de feminicidios. Algunos hombres, ahorita que pasó el 8M, dicen es que esas no son maneras. ¿Qué otras maneras va a haber si no se les da seguimiento a los casos? Cuando se vive esta circunstancia, estos problemas desde una visión propia, es cuando empezamos a ser conscientes. Y creo que no deberíamos ser egoístas. Ángela, casi se nos acaba el tiempo, habría mucho de qué hablar contigo. ¿Qué sigue para ti y cuál es el mensaje para las jóvenes de este país? Desde que gano el premio,
me empiezo a dar cuenta de diferentes realidades que atravesamos y quedé con una fuerte convicción que es ayudar a los demás. Principalmente en temas educativos de ciencia y tecnología para las mujeres y para los jóvenes de zonas marginadas, que nos han marginado mucho en los temas educativos, en donde esta educación superior es limitada y nos tachan como personas destinadas a no trascender. Me di cuenta que cuando estos jóvenes se sienten pertenecientes a un grupo, a un núcleo, como en este caso el Club de Robótica, ellos se dan cuenta que allá afuera hay un mundo que les pertenece y que ellos también pueden ocupar. Seguir fortaleciendo el Club de Robótica y sobre todo seguir acercando estas oportunidades para los chicos es lo que más me emociona. Y el último mensaje que tengo para todas esas niñas es que nunca tengan miedo de soñar en grande. Ningún sueño es poco realista. Si se lo proponen, pueden alcanzarlo. Sepan pedir ayuda, sepan crear esta red de apoyo y sobre todo que confíen en sí mismas. Yo confío en ustedes y nada más falta que ustedes lo hagan. Ángela, gracias Muchas por gracias. estar aquí. Un orgullo bien grande para México y les tengo que contar, Ángela vino de Veracruz especialmente a esta entrevista pues, para compartirnos su vida, lo que te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Kim. Gracias a ti, nos vemos en otra emisión de Llegamos Todas.